Tú me contactaste el otro día por Instagram y me estuviste comentando de tu empresa y tal, y también de que estabas en debate. Es la mejor decisión que he tomado como universitario. La comunicación y la oratoria y el debate hoy en día son para mí una necesidad de ya de que todo el mundo lo tiene que tener como habilidad primordial. En todos los trabajos del mundo tienes que comunicarte. La gente se piensa que cuando hablar en público es simplemente hablar ante mucha gente. Todos los trabajos necesitan hablar, pero no siempre para un gran público. De hecho, la gran mayoría no habla ante un gran público en su día a día. Pero todo el mundo tiene que hablar con un compañero de trabajo. Todo el mundo tiene que hablar con un jefe. ¿Tú qué haces para quitarte los nervios? Da igual que lleves 5, 10, 20 años debatiendo o hablando en público, los nervios no se van nunca. Hay que aprender a jugar, a bailar con los nervios, literalmente. Porque al final los nervios indican que a ti eso te importa. Tienes una empresa, tío. Esto se dice pronto. ¿Cómo es crear una empresa? Es una montaña rusa. Empieza a tener que si llamadas, que si reuniones, que si cosas. Es lo que le digo a la gente. Digo, tú no tienes que echar 8 horas. Y digo, no, a lo mejor me tiro más, ¿sabes? Dependiendo del día. Tienes que ser un todólogo. No tenéis capital para tener al final empleado de todo. Pues tienes que ser tú el financiero, el de marketing, el que monta las cosas, el de recursos humanos. ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de la carrera? Es la versatilidad. Tenemos muchas puertas abiertas, que esto no significa que estén todas abiertas para ti. Y luego lo que menos me gusta, yo te diría que es la ¿Qué salidas laborales tiene tu carrera, aparte de montar una empresa? que la gente se piensa al final que, en mi caso, solo una de las carreras sea ADE, es dirección. A la dirección llegarás cuando lleves muchos años en la empresa, ¿no? Tienes que ascender, tienes que ganártelo, ¿no? No vas a ser un director de una empresa o el CEO de una empresa desde el día 1. Nada más que te gradúas, ¿no? Dice, Claro, es CEO de como- la empresa, ping. ¿Y qué consejo le daría a alguien que tiene que hacer una exposición en público delante de su clase o algo de hablar en público y que esté cagado vivo de miedo? Bienvenido a todos a un episodio más de La Última Fila. Hoy tenemos aquí a Dani, que ha estudiado Economía y ADE. Bueno, Dani, preséntate. Bueno, pues yo soy Daniel Cobo y, como han dicho vuestros compis, pues yo soy estudiante de Economía y ADE de aquí de la Universidad de Málaga, de cuarto año. Ya me queda poquito, ya me queda más que este año y otro. Y pues bueno, apuntar un poquito las cosillas que estamos haciendo, ¿no? Perfecto. Bueno, Dani, cuéntanos un poquillo sobre qué se da en la carrera. En La general. carrera es muy versátil por el hecho de, bueno, una de las cosas por las que yo me metí en la carrera, por el hecho de que al final la economía abarca muchísimos aspectos de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Al final la gente se cree que simplemente habla de dinero y de empresas, pero va mucho más allá. Va de gestión, va de al final cómo tú utilizas los recursos, tanto a un nivel de gestionar una casa como al nivel de gestionar una empresa, como puede ser llegar a gestionar un gobierno. Es que tiene muchísima aplicabilidad al final. Y a mí eso es una de las cosas que más me llamó la atención para meterme en ella. Qué bien. ¿Y qué habilidades crees que son necesarias para meterse en Economía y ADE? ¿Se necesita una buena capacidad para memorizar mucho contenido? ¿Se te tienen que dar bien las matemáticas? Es una carrera que tiene un mix para mí muy casi 50-50, que no es así, no realmente, pero totalmente. O sea, es como si fuera, hay mucha teoría, porque es cierto, ¿no? Y te la tienes que saber, pero luego la gran aplicabilidad y la gran herramienta que tiene son las matemáticas, como es obvio. Pero esto tiene una doble vertiente, ¿no? Porque al final la gente se piensa que las matemáticas probablemente son la herramienta más utilizada del mundo, ¿no? Los números, ¿no? Pero son aplicadas. Por eso tú cuando estás en bachiller, pues hablas de, cuando estás en ciencias sociales, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. O sea, al final las matemáticas nosotros las utilizamos como herramienta para hacer ciertas cosas, no por el hecho de que yo haga una ecuación para sacar una ecuación, sino con una aplicabilidad, ¿no? Que al final yo, por ejemplo, pues no tiene sentido que yo haga funciones trigonométricas, ¿no? Porque luego no las voy a tocar nunca más. Ujú. Pero efectivamente sí, matemáticas son la gran herramienta en la economía, pero luego memorizar, pues ya dependiendo de cómo tú te tomes memorizar, ¿no? Porque hay asignaturas en las que vas a tener que memorizar más texto, menos texto, dependiendo ya del maestro que tenga, ¿no? Y de cómo lo evalúe. Y los exámenes, entonces, o sea, habrá muchos que son de teoría, pero otros, como tú has dicho, ¿no? Matemáticas que son aplicadas a las finanzas, por así decirlo, ¿no? Exactamente, ahí dependiendo del tipo de asignatura vas a tener exámenes que son enteros de cálculo, otros que sean enteros de teoría de desarrollo, otras asignaturas que son literalmente mitad y mitad, de una parte es cálculo y otra parte es teoría, depende muchísimo. Ujú. Hay de Vale. todo, ¿no? ¿Y tú has tenido prácticas a lo largo de la carrera? ¿Cómo son las prácticas? Las prácticas, pues dependiendo también del tipo de asignatura al final.
Se intenta que, como se hace aquí en la Universidad de Málaga, que cada cierta semana haya el tema de los grupos reducidos, ¿no? Pero bueno, vosotros que estáis en la universidad sabéis que el tema de los grupos reducidos al final, pues dependiendo de cómo vaya la asignatura, del maestro que tengáis, de cómo se pueda aplicar, pues habrá gente que tenga la suerte de que te traigan gente de empresa, por ejemplo, ¿no? A las clases, ¿no? Y otras veces, pues que esos grupos reducidos se queden en que hagamos unos ejercicios, ¿no? Depende mucho, ¿no? Y luego, pues obviamente, pues estarían las prácticas al final de la carrera, ¿no? En quinto, ¿no? Que sería pues como unas prácticas normales de tú al final empiezas a ver la luz al final del túnel, ¿no? Como me gusta a mí decirle, ¿no? Y ver en empresa todo lo que has estudiado al final. Y las prácticas, esto es una duda que tengo a raíz del podcast que hicimos con Amparo. ¿Las prácticas vuestras son más individuales o más grupales? ¿Trabajáis mucho en grupo o son más individuales, personales? Es decir, Normalmente son más grupales. Es cierto que hay alguna que es individual, pero se intenta que haya grupales porque al final, en todos los ámbitos que vamos a trabajar las personas que estudiamos esta carrera, normalmente, se trabaja mucho en grupo. Y yo creo que es una de las habilidades que se demandan a día de hoy y es complicado, obviamente, porque trabajar en grupo no es cogemos, somos 5, nos repartimos, lo pegamos después y hasta luego. No, se trata más de que haya una coordinación, de que juguemos los roles que tenemos cada uno, de que al final, haciendo la unión, hagamos más que si lo hiciéramos por separado, que es lo que al final yo entiendo como trabajo en grupo. Pero esto al final hay que coordinarlo desde la propia asignatura del profesor, porque si no, pues acaba siendo eso, ¿no? De lo hacemos por separado, lo juntamos y hasta luego. Y tu carrera es un doble año que dura 5. Un doble grado que dura 5 años, ¿no? Correcto. ¿Qué se ve un poco en cada año? ¿Qué asignatura hay? O sea, al final la carrera está estructurada como que normalmente los dobles grados son carreras que no tienen mucho que ver entre ellas, como Derecho y ADE, por ejemplo, que está en mi facultad, pero Economía y ADE sí. Porque lo que siempre me pregunta de cuál es la diferencia, yo digo, creo que ADE tiene una base más teórica, a pesar de que se ven números, y Economía tira más para números. Entonces, lo que se hace son, los 3 primeros años son como si estudiara Economía, la misma asignatura que Economía, contabilidad, teoría económica que se divide en microeconomía, macroeconomía, microeconomía 2, microeconomía 3, matemáticas, estadística, econometría. Luego llegas a cuarto y pasas a hacer ADE, las partes de ADE, que son dirección, en plan dirección de empresas, dirección comercial, que es marketing, dirección de recursos humanos, más enfocada a la parte empresarial, ¿no? Y luego el quinto año, pues como todas, hacer un par de asignaturas y ya los 2 TFG y las prácticas. Ujú. ¿Y cuáles son personalmente tus asignaturas favoritas y por qué? A mí hay una de primero que me encantó, que no suele ser así, normalmente suele ser un poquito más odiada, pero a mí me encantó porque se llama programación matemática, ¿no? Y básicamente se utiliza para tú aprender. En economía estamos todo el día hablando de funciones, en teoría económica, en microeconomía. Y al final tienes que saber cómo maximizar y minimizar esas funciones y jugar con ellas, ¿no? Y al final hacer uso de los recursos, ¿no? Y esta asignatura la da un profesor que yo tuve la suerte, que es muy conocido en mi facultad, que se llama Rafa, y es muy conocido porque yo creo que probablemente sea el profesor más antiguo de la facultad. No sé exactamente su edad, pero puede tener más de 70 perfectamente. Y al revés de lo que se puede pensar la gente, es una persona que yo creo que mentalmente puede tener muchísimos menos años, porque tiene una vitalidad y una manera de dar las cosas, y luego eso se combina porque muchas veces tienes una asignatura buena que te gusta y un profesor malo, o tienes un profesor malo y una asignatura que te gusta. Pues a mí se me dio en esta asignatura las dos cosas y esto me dio mucho juego para sacar al final la buena nota, que yo creo que es la mejor nota que he sacado en toda la carrera, ¿no? En plan que yo no he sacado un 9 en la carrera muy, muy pocas veces, ¿no? Pero eso al final me gustó mucho porque te enseña cómo utilizar los recursos de la manera más eficiente, te da una aplicación en un programa informático que al final es una cosa de estar muy actualizado, te enseñan a utilizarlo, que eso también es muy importante, ¿no? Porque muchas veces utilizas un programa que no sabes enseñar y no te paras de enseñarlo, pues al final es también un poco ineficiente. Y él al final hacía para mí lo que de verdad considero yo una evaluación continua, un estar semana a semana detrás tuya, no solo mandándote una tarea, sino de que haya proyectos y de que la propia asignatura tuviera un proyecto final, que era montar a través de ese programa, al final era programar, era programación matemática, ¿no? Pero era para que tú pudieras maximizar
la idea era montar un invernadero. Y un invernadero tiene muchísimas variables. Todo el día hemos estado analizando funciones con muchísimas variables. Y llega un punto en el que no puedes analizarla a mano, sino que tienes que hacerlo con este tipo de programas. Como la vida al final influyen muchísimas variables, en el caso de un invernadero estábamos hablando de que manejábamos funciones con 80, 90 variables, de qué abono vamos a utilizar, qué vamos a plantar, en qué mes, qué restricciones tiene de no puedo plantar más de esto, el terreno que yo tengo disponible, los gastos que yo tengo, y al final se trataba de, con todas las variables que tenía y todos los recursos que tenía, intentar sacar el mayor beneficio posible de ese invernadero. Y a mí eso me pareció chulísimo porque era el colofón final a darle una aplicación práctica a la asignatura. Para mí eso era una evaluación continua de verdad, porque saca un aprendizaje de ello. Qué bien. Me parece interesante que hayas sacado justo la mejor nota de la carrera en la asignatura que más te gusta. Porque yo leí en un libro que se llama Aprendiendo a aprender, que trata sobre cómo aprende nuestro cerebro y tal, que si una asignatura o una temática te gusta, puedes aprender hasta 20 veces más rápido que algo que no te guste. Me parece súper interesante. Es que es totalmente así, porque no te da algo que no te da ganas de estudiar, mucho más complicado. Y bueno, ¿hay alguna asignatura que haya sido todo lo contrario, que no te haya gustado nada en la carrera, que se te haya atravesado? Curioso porque es justamente la que llaman la primera parte de esta asignatura. Es matemáticas para la economía y la empresa. La de programación matemática en el segundo cuatri, pues esta era en primero, ¿no? Y yo iba ya con un poco de cague porque se me había atragantado un montón matemáticas y pensaba que programación ya iba a ser, pues, hasta luego. Y que va, fue todo lo contrario. Pero matemáticas para la economía y la empresa es una asignatura en la que te intentan enseñar lo que te estaba comentando antes, las herramientas matemáticas que vas a necesitar para toda la carrera. Y claro, un chaval que acaba de llegar a la universidad, que de repente empieza a meterle el cholón en una sola asignatura, todas las herramientas matemáticas que necesites, funciones, derivadas, integrales, etcétera, todo eso a mí yo que soy un chaval que por suerte ahora sí le encantan las matemáticas, pero que toda la vida se me han dado fatal, pues se me ha atragantado un montón. Me ha atragantado un montón de sacarla en tercera convocatoria, imaginaros. Joder. Bueno, hay Pero gente que no hace ni más. en tercera, en ¿Sabes? novena. Bueno, la que más para mí. Entonces, ¿cómo considera la dificultad de la carrera? ¿Mucha? ¿Poca? ¿O...? Para mí es media. Es media porque las matemáticas al final infringen mucho, ¿no? Porque dependiendo de cómo tú las tengas, en plan de la preparación que tú lleves, ¿no? Porque esto influye muchísimo, ¿no? Depende del instituto que vengas, del gusto que te hayan dado las matemáticas, del profesor que hayas tenido. Yo diría que esa es una gran roca a pasar, ¿no? Pero es lo que yo digo. Yo digo, siempre he tenido claro de, a mí se me dan más las matemáticas. Vale, pues no se acaba el mundo. Le he hecho más horas y ya está. No tiene más. Luego, pues, al final también la propia disposición de tú ver cuál es la vertiente que más te gusta, ¿no? Porque al final economía tiene muchas vertientes. O sea, para mí la facultad de económica es como si fuera, yo no soy muy fan de Harry Potter, pero es como si fuera Hogwarts, ¿vale? Ah, Tú llegas y tienes que escoger una casa, ¿no? Y se relaciona mucho con la política, que esto al final a mí una cosa que tampoco me hace mucha gracia, ¿no? Pero la economía es política, la política es economía, todo el día están así. Y es como, a ver qué casa te gusta, ¿no? A ver con qué ideales políticos o económicos te estás más de acuerdo, ¿no? Estás más de acuerdo con lo que decía Marx, estás más de acuerdo con lo que decía Keynes. Y esto también influye mucho, obviamente, de lo que tú hayas leído. ujú. Totalmente. Lo de las casas me hace gracia, ¿eh? Es literalmente así. Y ahora en la universidad, ¿cuánto tiempo le dedicas a estudiar cada día? Yo ahora mismo actualmente en cuarto sí que es verdad que es un año que es más relajado, porque vienes de un tercero que es mucho más complicado y donde más horas de estudio se echan. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy echando, ahora que por ejemplo estamos en época de exámenes, sí le estoy echando más, ¿no? A lo mejor le he hecho 5 o 6 horas, ¿no? Pero yo considero que es una carrera que incluso con menos horas se puede sacar, ¿no? Pero es lo que te digo, es un caso concreto de este año porque es verdad que es un añito más flojo, ¿no? En el que ya hemos visto todo el grosso importante de la carrera y ahora pasamos a ver una parte que es más aplicable a la vida real, más lo que te estaba contando, dirección de empresas, ¿no? Que al final son cosas más livianas, ¿no? Que no quiere decir que sean que no sean más fáciles, sino simplemente que es otra manera de verlo, ¿no? Ujú. ¿Y tú habías hecho el TFG o no? Eso no te lo he El preguntado. TFG, no me había preguntado. El TFG yo lo hago el año que viene, que son dos. Vale, vale. En plan, uno en cada cuatro. ¿Me puedes explicar cómo consiste en tu carrera? El TFG al final, en mi carrera, con lo que te he dicho, como tiene tanta aplicabilidad, pues podés hacer TFG de muchísimas cosas. Puedes tirar por
teoría económica, ¿no? Que es donde normalmente va la gente, ¿no? Si va a microeconomía, pues va a haber cosas más aplicables. Al final, microeconomía es la teoría económica que estudia a los agentes individuales, ¿no? De manera individual, de cómo le afectan las decisiones a los consumidores, cómo le afectan a las empresas, cómo le afectan al Estado y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Y luego macroeconomía empieza a estudiar la economía desde de una visión mucho más global, mucho más mundial, ¿no? Más mirar el PIB, más cómo va el mercado del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchísimas... Ahora, a la hora de tú elegir TFG tienes muchísimas opciones. Ahora, claro está que obviamente tienes que tener un profesor que quiera echarte una mano en ese tema, ¿no? Porque yo también pienso joder, tío, es que te viene alguien es que no quieren que haga el TFG de tal tema. Yo digo, a lo mejor un poquito descabellado hablar de eso, ¿no? Que al final tienes que tener un poquito de coto. Pero es cierto que yo creo que habría que darle mucha más libertad a la gente de querer hacer el TFG de lo que él quiera, ¿no? Pero no considera que eso daría más dificultad en el TFG, porque también hablamos, ya es que estamos sacando ya repertorio de otros podcasts, pero hablamos también con un invitado de ingeniería robótica que nos decía eso, que él veía mejor que los TFG fuesen más acotados por el tema de la facilidad de hacerlos y del tema de que cuando hay muchas veces desarrollas de más y te enrollas y lo haces mal porque ya te metes en zonas donde tú no sabes muy bien cómo va la cosa. Eso es cierto. Lo que pasa es que yo creo que es cortar mucho a las alas, tío. Porque yo tengo, por ejemplo, un ejemplo de un TFG de ingeniería robótica que es literalmente el proyecto y la empresa que estamos desarrollando ahora. Mi compañera Alba en Precision Oriented Design, en POT, el producto que empezamos a desarrollar en primer lugar fue su TFG. Y ella se tiró 1 año y medio desarrollando su TFG y vio una idea de negocio en él que ha acabado siendo la empresa que estamos desarrollando ahora en Limba y Uma. Y eso al final es, por eso digo que a través de ese ejemplo yo siempre pienso yo no le corto, es verdad que hay que guiarlo, porque para eso están los profesores, pero si te puedes salir de la batería de TFGs que hay ya prescritos, yo creo que vas a tener muchos más puntos de encontrar algo bueno. Va a tener más probabilidad. Otra cosa es que se dé, pero al final el hecho de que tú elijas un tema, como decía antes Iván, que a ti te gusta, te va a dar mucha más motivación a la hora de tú desarrollarlo. Ahí estoy de acuerdo. Sí. Bueno, de tu empresa vamos a hablar ahora porque hemos decidido dejar lo bueno para el final. Y de tu carrera, así, visión general, ¿qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de la carrera? Mira, a mí lo que más me gusta de la carrera es la versatilidad. El hecho de que tenemos muchas puertas abiertas, que esto no significa que estén todas abiertas para ti. Esto significa que tú tienes muchas oportunidades, ¿no? Yo tengo amigos que son desde la cosa más que suelen considerar, ¿no? De economista, pues eres administrador, eres contable, eres auditor, pero luego en cualquier empresa puedes tener cabida a la hora de puedes aplicar, especializarte más en recursos humanos, puedes especializarte más en marketing, que es una vía que a mí siempre me ha hecho mucho training y me ha gustado mucho. Dependiendo de la parte de la empresa que a ti te guste, tú puedes tirar más para un lado o para otro. Y a mí eso fue una de las razones por las que yo me quise meter, porque te da mucha libertad. Puedes incluso crear tu propia empresa, ¿no? Que es lo que yo veo al final como... O sea, si tú al final estudias esto y acabas montando una empresa, yo creo que es de lo que más orgulloso tienes que sentir, porque es lo que te tiras estudiando muchísimo tiempo. Que no quiero decir que sea la única, ¿no? Porque al final es lo que he dicho. La economía no solo trata de empresas, trata de personas, trata de gobierno y al final de cómo se gestionan esos recursos, ¿no? Y luego lo que menos me gusta, yo te diría que es la manera de cómo se adapta al mundo real, ¿no? Porque esto yo, por ejemplo, hace un mes y medio, montábamos una charla en Antot con el vicerrector de investigación, que se llama Antonio Morales, un tío majísimo, por cierto, y de una charla súper buena de cómo es el arte de decidir en la empresa, ¿no? Cómo tú analizas los datos, cómo de esos datos sacas decisiones estratégicas para las empresas, ¿no? Y él preguntó a la gente que pensaba que era la economía. Nadie respondía y yo, como estaba organizando la charla, digo, bueno, pues voy a darle pie a algo, ¿no? Fuiste el valiente. Y claro, y le dije la definición clásica que sale en todas las manuales de economía, de cada economía, y le dije que era el hecho de cómo tú gestionas unos recursos que son limitados para satisfacer unas necesidades del ser humano que son ilimitadas. Y me dijo, eso está muy bien en la economía del siglo XX. Y ahí me rompió porque no voy a volver a responder eso jamás, porque es cierto. Eso para la economía del siglo XXI no es para nada cierto.
porque hoy en día, para empezar, los recursos no se han vuelto ilimitados, pero casi, porque nos han abierto unas puertas al mundo digital en los que los recursos son cada vez menos físicos, menos y pasan a ser algo más etéreo, y los datos son literalmente poder y dinero a mansalva. El que tiene hoy información tiene poder, y eso al final es una cosa que se está intentando de cierta manera meter en la universidad, pero creo que no se adapta el contenido para que se enseñe eso. Y por eso al final queríamos montar este tipo de charlas, porque creo que dan pie a que en la universidad se hable de más cosas, Ujú. que es al final lo importante, que está adaptado al contenido del siglo XXI. Sí, pues sí. A ver, a mí me Ajá, parece, me parece correcto. ¿Y hay conocimientos de la carrera de Economía y ADE que hayas utilizado en la vida real? Totalmente. O sea, ya no solo lo que se puede pensar la gente de que tú luego lo aplicas en una empresa, sino luego a nivel de gestión de recursos, ¿no? O sea, al final en economía aprendes mucho a cómo gestionar los recursos y hacerlo a través de sistemas, ¿no? Y eso me ha hecho, por ejemplo, que sea súper, por contar una anécdota personal, súper analista en cómo gestiono las cosas en mi casa, ¿no? Por ejemplo, de las cosas que tenemos que comprar y no sé cuánto. Y digo, pues si yo la semana pasada estuve comprando X cosas, X cantidad, ¿cómo es posible que la semana que viene esté comprando el doble porque me ha faltado o lo que sea? Al final empieza a darle muchas vueltas a las cosas de cómo tú lo gestionas, ¿no? Pero luego, obviamente, la gran aplicación que yo he encontrado en esto es montar una empresa, al final, totalmente. Qué bien. ¿Y qué salidas laborales tiene tu carrera, aparte de montar una empresa? Es lo que te había comentado antes. Tú puedes ser auditor, puedes ser contable, puedes ser simple administrador de una empresa, puedes incluso ser funcionario del Estado, economista del Estado, puedes, la gran rama que hay también pública es ser inspector de Hacienda, o las distintas ramas de funcionario que tiene Hacienda, porque al final también tenemos asignaturas de Hacienda Pública y demás. Y lo que te he dicho, dentro de una empresa puedes trabajar en muchos ámbitos, porque al final, dependiendo de lo que a ti te guste, puedes especializarte. Luego, haciendo un máster o no, eso ya es decisión tuya, ¿no? Pero puedes trabajar en recursos humanos, puedes trabajar en el departamento de marketing, puedes trabajar, como he dicho antes, más rollo financiero y tal. Que la gente se piensa al final que a estudiar, en mi caso solo una de las carreras sea ADE, es dirección. Y yo digo, a la dirección llegarás cuando lleves muchos años en la empresa, ¿no? Claro, pero no Yo tienes digo, que ascender y... tienes que ascender, tienes que ganártelo, ¿no? No vas a ser un director de una empresa o el CEO de una empresa desde el día Nada uno. más que te gradúas, ¿no? Dices, Claro, es CEO de la como- empresa, ping. Es que muchas veces la gente se piensa que es eso, y yo digo, no, joder, al final tienes que trabajar mucho para llegar ahí. ¿Y es fácil acceder a una salida? O sea, yo pienso, la visión que yo tengo anterior de la carrera es que es fácil encontrar una salida laboral, que es sencillo y que te la tienes que buscar un poquito, pero que encontrar vas a encontrar casi el 100% de los casos. ¿Es verdad? Es que depende mucho de la cuestión a la que tú quieras aplicar, porque es cierto que hay mucha salida laboral, pero a lo mejor la salida laboral que tú te encuentras no es la que tú quieres, ¿no? Y a lo mejor no la vas a encontrar nunca. A la salida de la carrera a lo mejor no la vas a encontrar nunca, pero tienes que trabajar dentro de una empresa, tienes que tener más experiencia, porque a lo mejor yo el día de mañana, cuando salga de la carrera, pues a mí por lo que sea no me hace tilín la idea de ser auditor en una de las Big Four, en EY o en KPMG o lo que sea, pero a lo mejor luego dentro de esa empresa encuentro otra vía, otro ascenso, otra cuestión, que sí luego me parece una salida laboral que me gusta muchísimo más. Entonces sí es cierto que tiene mucha salida laboral porque cada vez hay más empresas que necesitan más gente, pero esto va de tú probar, porque al final el día de mañana no sabes a dónde puedes llegar. Y hoy a lo mejor esa oferta no te gusta, pero tienes que trabajar sí o sí. Y a lo mejor dentro de esa empresa luego con el tiempo encuentras otra cosa que te gusta más hacer. Bueno, al final la capacidad A mí me motivaría el hecho de saber que puedo ascender y puedo llegar a donde quiero, aunque esté haciendo algo que no me gusta. A mí me gustaría ese ser. Y bueno, cambiando un poquito de tema. Tienes Llegó una la empresa, tío. Esto se dice ver, pronto. ¿eh? Llegó la hora. A ver. ¿Cómo es crear una empresa? Es una montaña rusa, literalmente. O sea, no sabes lo que te puedes encontrar en el día a día. Obviamente suena como algo súper gordo, pero al final lo que yo digo a la gente, una empresa es un conjunto de personas que puede ser desde 2 personas hasta una gran multinacional de miles de empleados, ¿no? Pero una empresa al final es un conjunto de personas que tienen un mismo objetivo, una misma visión y una misma misión.
hacer algo que le pueda aportar a la sociedad y sacar beneficio de ello. Entonces, es un día a día en el que no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes si ese día vas a tener la suerte de coger un cliente bueno o tienes que aprovecharlo y tienes que salir corriendo porque tienes X horas para esa reunión y no puedes, y no te puede dar otra oportunidad. Entonces, para mí es una montaña rusa en la que vas viendo oportunidades, intentas ir a cogerlas, hay veces que tienes suerte, hay veces que no, tienes que ser un todólogo porque tienes que saber de, como no tenéis capital para tener al final empleado de todo, pues tienes que ser tú el financiero, el de marketing, Eso me sabe. el que monta las cosas, el de recursos humanos, el de Ya ves, todo. te hace experto en todo. Exactamente. ¿Y de qué trata tu empresa? Vamos a hablar un poquillo de la tuya. Mira, Pod es una empresa que diseña soluciones de precisión para otras empresas. Al final, lo que hacemos nosotros es crear, ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos haciendo son posicionadores nanométricos de alta precisión, que esto, para hablar no hablar en idioma técnico, es un pequeño brazo robótico que sirve para manipular objetos a mucha precisión. Cuando hablamos de mucha precisión, hablo de un nanómetro. Un nanómetro es 100 veces más pequeño que el tamaño de una hormiga. Hablando de tareas muy precisas. Tareas como manipular una placa base de un ordenador, arreglar teléfonos en los que necesitan muchísima precisión. Hay países en los que incluso están utilizando, y ya aquí en Málaga, de hecho, máquinas de este tipo para operar, donde la mano humana hay veces que no llega y necesita la precisión de una máquina porque está jugando con una vida. Es que Depende de eso mismo, del nanómetro ese. Depende de qué te pase. Es que si te pasa 1 milímetro, que es 100 veces más, la persona se ha ido al carajo, ¿sabes? Entonces, se está aplicando en muchísimos sectores y ahora nosotros estamos intentando, en la Málaga que está surgiendo de la microelectrónica, esa industria que está cada vez sonando más, estamos intentando y queremos suplir con esas máquinas para que todo el que quiera en la aplicación de su empresa utilizar esta máquina y que sea la más precisa del mundo. Madre mía, ¿eh? Qué barbaridad. Suena muy técnico, pero luego no es tan... Tío, pero es una idea como súper rebuscada. ¿Cómo se te ha ocurrido eso? Es lo que estoy diciendo. El Surge TFG, claro, el TFG. del TFG Claro, esto está de relacionado. mi colega Alba. Alba es una chica que acaba de terminar ingeniería, a ver si me acuerdo, que siempre me acuerdo de su carrera, robótica, mecatrónica, electrónica, que tiene lo suyo. Es una chica que siempre ha sido súper friki, le gusta un montón el cacharreo, le gustan las máquinas, siempre ha estado jugando con robots desde que es así de pequeña y encontró en su TFG una vía de la cual al principio era una simple investigación y poco a poco le vio viendo una idea de negocio, la cual nos comentó a Matías y a mí, la cual vimos que también tenía una idea de negocio y nos embarcamos en querer montarla. Planteamos el spin-off, que es un concurso de creación de empresas que hay en la Universidad de Málaga, en la que tú presentas este proyecto ante distintos jurados y demás, y luego pues se selecciona. Fue el julio pasado y nos dieron el primer premio y ahora mismo estamos incubados dentro de Link by UMA, que es este espacio de empresas. Es como una especie de edificio mezclado entre el Parque Tecnológico y la Universidad de Málaga. Hay oficinas de empresas del Parque Tecnológico y luego también estamos nosotros y los otros 9 proyectos que seleccionaron. Y es muy estresante y frustrante empezar una empresa, porque digo yo, de las millones de ideas que se tienen que ocurrir, venga, vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, organizarte tiene que ser un poco un caos, ¿no? Es caótico, es lo que te he dicho, es caótico pero al final es un camino libre. Lo bueno es que no tiene horarios, no tiene nadie que te esté, eres tú mismo el que te va marcando el ritmo y eres tú mismo el que te va marcando los objetivos para al final nadie te va a presionar si no llega a un objetivo, eres tú mismo el que si no te aprietas y no empiezas a decir quiero vender o quiero llegar a tal cliente o quiero meterme en tal sector, si tú no te aprietas no vas a llegar, pero no vas a tener a nadie detrás comiéndote las orejas diciéndote o llega, o te vas a la calle, pero eres tú el que está viendo cómo tu propio proyecto no sale. Y al final es eso, ¿no? Empiezas a tener que si llamadas, que si reuniones, que si cosas. Es lo que le digo a la gente. Digo, es que tú no tienes que echar 8 horas. Y digo, no, a lo mejor me tiro más, ¿sabes? Dependiendo del día. Habrá días en los que no puedo ir a la oficina, pero hay otros días en los que entro a las 8 de la mañana a la oficina que me abren
y salgo a las 9 cuando me está el conserje diciéndome vete ya de aquí, ¿sabes? Claro, pero bueno, al final hay algo que te gusta y las 8 horas pasan como 2, tío. La vida del Bueno, empresario. a veces. Algunos veces. días pasan como 2. Es lo que yo le digo a la gente, no son 8 horas comprimidas, son más horas a lo mejor o menos horas en las que tú tienes más libertad de ir cambiando de tarea, cambiando de cosas, combinando y al final se hace ameno porque es lo que tú dices, es lo que te gusta. Al final es parte de tu ocio, por así decirlo. En vez de tener el ocio que tiene la gente de, yo qué sé, de jugar a la Play y tal, pues, tú te entretienes como montando una empresa. ¿Qué dice? Ganando millones. Ojalá. Ojalá. Y a mí me surge una duda. ¿Es muy difícil el trabajo en equipo dentro de la empresa? Porque igual tú tienes una idea que dices, Buah, esto es un ideón, vamos a hacer esto. Y ahora cogen Matías y Alba y te dicen, no lo vemos, no me gusta, no lo hacemos. Ahí está la regla del impar, ¿no? Por lo menos somos 3 y si alguien dice que sí, pero luego soy 2 contra 1, eso es curioso porque las ideas en este tipo de proyectos surgen cada día. Nosotros tenemos un reto que es cada vez que llegamos a la oficina los 3 de hay que sacar una idea nueva, una nueva aplicación donde podamos meterlo y lo apuntamos. A lo mejor no vamos a llegar todavía, porque por ejemplo la aplicación de la cirugía, como he comentado, es muy complicada de llegar porque en España no se ha introducido del todo, necesitan muchas certificaciones porque al final estás jugando con una vida Claro, el tema sanitario. y es una cosa a largo plazo, ¿no? Pero si vamos apuntando cosas que en una libretita por si algún día, ¿no? Y esa idea, pues bueno, simplemente es lo que yo digo, muchas veces no es que se descarten. Tú tienes una idea que ahora mismo a lo mejor es buena, pero no es el momento. O no tiene los recursos. Claro. Apúntala y quizá en un futuro puedas sacarle más partido. Al final la idea, valga la redundancia, es que los 3 estén en consonancia con esa idea, ¿no? Y que podáis debatir sobre si sí, si no, convencer, porque a lo mejor te están diciendo, pues yo eso no lo veo. Y después de que tú hayas argumentado y la hayas visto, pues dicen, pues a lo mejor sí que tiene esos sentido. Es que en realidad a nosotros nos pasa mucho, ¿eh? Que a lo mejor... Soy como una empresa, literalmente. Somos una empresa de 2, pero hay veces que estamos peleadísimos. Y decimos, no, pero no podemos hacer el short así. No podemos hacer el short así. Tenemos que hacerlo así. Claro. Y yo le digo, mira, Charlie, yo veo esto y me dice, no me parece buena idea. Yo veo esto. Le digo, no me En mi parece opinión, buena. yo es que yo veo las cosas más estéticamente y Claro. tú eres un poquito más chabucero. Yo y soy más ahí- práctico. A mí me gusta llamarlo práctico. El arte de la chapuza es el arte de la chapuza. Es un arte. Sí, pero Es un arte. yo opino que en redes sociales la estética compra Claro, mucho. que me refiero. Eso es totalmente cierto. Entonces, a veces cuando me dices que no, pues pon, yo qué sé, pon la cara del invitado en grande en medio del short, digo yo, no, tío, no podemos hacer eso. Y bueno, retomando el tema de tu empresa, ¿cómo ves tu empresa de aquí a 5 años? ¿Cuáles son las ambiciones que tenéis? Lo que os he dicho antes, o sea, en Málaga está surgiendo un parque tecnológico en el que cada vez hay más empresas, fuera del parque tecnológico también, obviamente, pero está ya en conversaciones de que venga el IMEC, que es al final un instituto, el instituto de microelectrónica más grande del mundo, ¿no? Y está en conversaciones de que ponga aquí una sede y cada vez vienen más empresas gordas, las instituciones públicas también están apoyándolo, entonces nuestra idea es que toda industria que quiera venir aquí, que necesite de esas herramientas de precisión, nosotros poder suplirla y estar de nuevo en esa cadena de mando que al final le hace a Málaga muchísimo bien, porque está trayendo muchísimo trabajo, está trayendo muchísimas aplicaciones, está trayendo al final que el gobierno y distintas administraciones públicas también se estén dando cuenta de que Málaga es potencia ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque cada vez vienen más multinacionales, vienen buscando un ecosistema que no solo se trata de empresas, se trata de, como he dicho, las empresas son personas, de personas cualificadas que nutran a esas personas, que nutran a esas empresas, que también al final las administraciones públicas les apoyen. Y nosotros queremos, dentro de ese ecosistema malagueño, como me gusta a mí decirle mucho, ser uno más y ser una pata importante más en la que suplir a esas empresas. Ujú. No, y tienes razón. Encima el jefe de mi padre, le llamo a mi padre, para que veas que Málaga resuena en todo el mundo. Y está viéndola con Chichina. Y le dijo, I heard Málaga is a great place for invest in buildings. Y mi padre dice, ¿y tú cómo has escuchado eso? Y al final, ya no solo en tema inmobiliario, sino ya en todos los ámbitos, Málaga está siendo potencia. Y vaya adelantando provincias, yo creo. Yo estoy muy orgulloso de que Málaga sea lo que sea hoy en día y empieza desde este tipo de proyectos, lo que os quiero decir. Que no se trata solo de montar una empresa, es de que haya un ecosistema al final que vaya nutriendo a Málaga para que tenga todo tipo de cosas y cada vez venga más gente
Independientemente de que haya un problema de la vivienda que haya que solucionar, por supuestísimo, que eso no quita, ¿no? Pero eso no puede ser un impedimento. Eso lo que hay que hacer es solucionarlo para que cada vez venga más gente a Málaga, porque Málaga es maravillosa. En Málaga hay de todo, en Málaga hay playa, en Málaga hay buen clima, en Málaga hay una gastronomía que ya la quisieran mucho en el mundo Ya ves. y gente también maravillosa y un montón de cosas que puedes hacer. Y eso al final es lo que nosotros queremos nutrir también. Qué bien. Y bueno, cambiando un poquito de tema, tú me contactaste el otro día por Instagram y me estuviste comentando de tu empresa y tal, y también de que estabas en debate. Mm. ¿Cómo se hace un debate? Bueno, ¿y cómo te has metido ahí? Yo fue la primera cosa universitaria, en plan, la primera actividad universitaria que yo tomé. O sea, yo coincidí en un piso porque me metí, porque estaba buscando habitaciones y demás con un chico que se llama Javi, que es amigo mío y demás. Y él estaba en ADUMA, ¿no? Que es la Asociación de Debate Universitario de Málaga, que está allí, damos clases en la Facultad de Económica. Y me dijo, llégate un día, porque no sé cuánto. Yo ya había expulsado de debate y me causaba mucho rentintín el hecho de quiero ir a probar eso. Y yo siempre se lo digo a la gente, es la mejor decisión que he tomado como universitario, porque es la actividad que más disfruto. Un debate al final es ponerse dos equipos, como si fuera un deporte cualquiera, a debatir sobre distintos temas que se van planteando, distintas preguntas, y que al final no sea todo lo mío es mejor, sino de que haya consenso, de que haya contraposición de ideas y de que las propias ideas de tu equipo que es rival en ese momento las utilices a tu favor. O sea, al final la comunicación y la oratoria y el debate hoy en día son para mí una necesidad de que todo el mundo lo tiene que tener como habilidad primordial, Ujú. porque en todos los trabajos del mundo tienes que comunicarte. Sí, y tienes razón, ahí no se te puede negar eso. Y tú que hablas en público, ya, o con los jurados que te tienen que valorar, ¿tú qué haces para quitarte los nervios? Esto es curioso porque da igual que lleves 5, 10, 20 años debatiendo o hablando en público, que yo al menos los nervios no se van nunca. Pero hay que aprender a jugar, a bailar con los nervios, literalmente. Porque lo mismo un día tienes un día en el que estás más confiado y ese día pues no tienes tantos nervios, ¿no? Obviamente la práctica hace el maestro y cuantas más veces hablas en público, menos nervios tienes. Pero que los nervios siempre van a estar, siempre vas a tener esas mariposillas en el estómago a la hora de tú hablar ante un público o hablar en este tipo de cosas. Y eres tú el que tiene que aprender a jugar con esos nervios, ¿no? Porque los nervios son importantes. Porque al final los nervios indican que a ti eso te importa. Eso me lo decía Porque mucho mi si padre. tú, Eso me lo decía porque mucho si mi no padre. tienes nervios, a ti eso te la pela, literalmente. Y eso tienes que aprender a coger esos nervios y utilizarlos a tu favor, a que tu discurso suene más convincente, a que suene más... no estoy hablando de la célula proeucariota, porque no, de que al final le dé fuerza a tu discurso esos nervios. Pero tienes que aprender a jugar con ellos y eso se hace con práctica. No hay que Práctica. otra. Práctica, práctica y práctica. ¿Y qué consejo le daría a alguien que tiene que hacer una exposición en público delante de su clase o algo de hablar en público y que esté cagado vivo de miedo? La primera regla para mí de hablar en público y de oratoria es siempre conoce a tu público. En este caso que tú has dicho, por ejemplo, se supone que conoces más a tu público, no porque es tu clase, luego a lo mejor te encuentras en clase a alguien que no has conocido en tu vida, ¿no? Porque son clases muy grandes y se entiende, ¿no? Entonces, siempre intenta saber para quién vas a hablar, siempre, porque a lo mejor empiezas a hablar con un idioma súper técnico, como si yo ahora me pongo a hablar de lo que he hablado, de posicionar nanométrico de alta precisión y empiezo a hablar con un lenguaje que no está entendiendo nadie porque son alumnos, son chavales como tú y como yo. Y entonces tienes que saber para quién habla, para tú adaptar el mensaje, tienes que saber si hay algún colega tuyo, alguien que conozcas, para intentar conectar con él. Tienes que siempre intentar llegarte un poquito antes para ver cómo es el espacio, cómo es la sala, ¿no? Para tú saber dónde... Eso al final te quita mucho los nervios. Porque al final adaptar el mensaje es más probabilidad de acierto, de que llegue a tu público. Claro. Bueno, a veces conocer demasiado a tu público También te es malo. perjudica porque como estén ahí tus colegas que luego están detrás del profesor y te empiezan a hacer cara y te empiezan a hacer tontería que ya nos ha pasado alguna que otra vez. ¿Eh? Puede ser. Pues sí. ¿Y qué habilidades has adquirido durante tu experiencia en debate que te hayan servido en la vida real? Al final en Aduma se enseña oratoria, ¿no? Hablar en público a través de una de las herramientas que es el debate. Pero el debate es una de ellas.
y luego tiene muchísimas más aplicaciones. Porque no solo se dan clases de debate, también se dan clases de, como he dicho, cómo exponer un TFG o cómo exponer en clase, entrevistas, gestión de los nervios y de la presión. También un montón de aplicaciones que al final te vas a encontrar en el día a día. Es que no solo se trata de... La gente se piensa que cuando hablar en público es simplemente hablar ante mucha gente. Y es lo que yo le digo. Gente, hay muchos en todos los trabajos necesitas hablar, pero no siempre para un gran público. No todo el mundo habla, de hecho la gran mayoría no habla ante un gran público en su día a día, pero todo el mundo tiene que hablar con un compañero de trabajo, todo el mundo tiene que hablar con un jefe. Cómo tú le digas las cosas a tu jefe o a tu compañero de trabajo puede influir en muchas cosas. Claro. No es lo mismo que tú quieras que tu compañero de trabajo te ayude a algo y se lo digas de cierta manera u de otra, porque a lo mejor te manda a la mierda. No es cuando, al revés, cuando tú eres jefe y como tú tienes que hablarle a tu empleado, influye muchísimo. Claro, la actitud de que ellos actúen, de que sean más eficientes o menos eficientes, de que... O que al final no... a mí no me gustaría ser un jefe de que yo entre por la puerta y empiecen a mirarme diciendo, ya viene el pesado este, tío. Eso no mola, tío. Tú tienes que saber hablar con esas personas porque por mucho que tú seas un rango superior, son personas y no las puedes tratar como si fueran máquinas. Tienes que saber comunicarte con ellas de manera asertiva, de manera que entiendan tu mensaje. Pues muy bien. Y bueno, llegando ya al final de este podcast, siempre hay dos preguntas que le hacemos a todos los invitados. Pero antes de eso, ¿hay algo más que quieras decir, que te hayas quedado así con las ganas de... Tanto de la carrera como de tu empresa como del debate. Yo, si tuviera que decir algo, al final es que la gente aproveche los 4, 5 o 6 años que tengan de universidad para hacer más cosas. Y el gran ejemplo sois vosotros, por no ponerme a mí. La universidad son 4 años en la gran mayoría de los casos y 4 años estudiando solo se hacen muy largos. Muy largos porque yo al menos cuando entré en primero me apunté a debate y me apunté a muchas cosas porque yo no podía estar todo el día estudiando, es que me volvía loco. Entonces, ¿cuál es la gran alternativa que toma todo el mundo? Pues disfrutón, ¿no? Que si fiesta, que si no sé cuánto, que está bien, ¿eh? Que de vez en cuando... Hay que probarlo también. Hay que probarlo todo y no pasa nada porque un día te vayas de fiesta, pero que prueba a hacer cosas, apúntate a debate, apúntate a otras actividades, a cursos, habla con un profesor que está en una empresa para lo que sea, monta un podcast, cosas de estas de que vayan llenando tu tiempo y que al final cuando te gradúes vas a ver que hay en tu clase 80, 100 personas más. De los otros cursos, otras 400 personas más. Os juntáis dentro de la universidad miles de personas con el mismo título. Pero si empiezas a contar todos los de España de la misma carrera, miles y miles de personas con el mismo título. Si tú has invertido más tiempo en algo más que estudiar, tú vas a tener algo más, un efecto más diferencial a la hora de tú entrar en una empresa o no. Ujú. Y No, eso es eficaz a muerte. Da igual lo que tengas, ¿eh? y no solo eso, sino ya con lo que aprende en el proceso de hacer lo que, por ejemplo, ya nosotros sabemos editar, cómo grabar, ajustar, cómo funciona el OBS, todo el tema de eso también, incluso del streaming también sabemos. Y todo eso no lo sabíamos antes. Y a lo Y mejor te haciendo piensas- esto, Y a lo mejor te piensas que, bueno, lo que yo estoy estudiando no tiene nada que ver. Digo, ¿tú qué sabes? Claro. Nunca se sabe. Nunca sabes la vuelta que da la vida. No sabes la vuelta que da la vida y cuándo lo vas a necesitar. El Mm. conocimiento es poder, literalmente. pues me ha gustado mucho tu respuesta. Me ha encantado. Y ya llegando a la penúltima pregunta, ¿qué consejo le darías a un estudiante que quiera meterse en economía y INADE? Que no se cierre a... Esto al final es muy general para todas las carreras, pero en el caso de economía, donde más se va a ver a que no se cierre a lo que son las asignaturas, ¿no? Es decir, quizá ahora mismo no ves la luz porque dices, a mí no me apetece hacer contabilidad. Yo, por ejemplo, es lo que menos me gusta de la carrera, ¿no? No me apetece hacer contabilidad porque... Pero a lo mejor estás viendo una cosa que no es, como he dicho antes, contabilidad del siglo XXI, ¿no? Hacer contabilidad a mano no lo vas a hacer más en una empresa. Luego va a haber software contable, programas que son en contabilidad en empresas, que sí son mucho más útiles. Entonces, no te cierres al conocimiento que te dan en esa asignatura, porque esa asignatura abarca muchísimo más. Investiga por ahí, porque va a haber otras aplicaciones que van a ser mucho más útiles y no te dejes llevar por eso, ¿no? Porque a lo mejor pierdes una vía súper importante y súper chula que te va a gustar un montón, pero que en ese momento, por el contenido que hay, por el profesor que sea, a lo mejor la asignatura te gusta, pero el profesor no, y dices, yo ya le he hecho la cruz, es un error muy grande, porque a lo mejor es maravillosa la asignatura y no te están dejando disfrutarla, que es distinto. ¿Y qué consejo le darías a alguien que no tiene ni idea de en qué carrera meterse?
Hablar mucho a mí lo que más me sirvió fue hablar con gente de distintas carreras. A lo mejor no era lo que yo en ese momento, yo estaba en bachillerato de ciencias sociales y decía, le decía, pues voy a hablar hoy con un chaval un profesor que es ingeniero, ¿qué era? De ingeniero de organización industrial. Y no, obviamente no iba a acabar hablando de eso, pero me habla de cosas. Los ingenieros de organización industrial son personas que tratan mucho con temas de empresas, ¿no? Porque hablan de toda la gestión y demás. Mi colega Matías es ingeniero de organización industrial. Y hablar con gente de cuantas más carreras y más ámbitos y más temas posibles, mejor. Porque vas viendo más o menos por dónde va la cosa. Que eso no te sirve igualmente. Tienes que buscar más información y tienes que al final buscar las aplicaciones. Eso es lo que se te suele decir, ¿no? Pero esto también lo tienes que aplicar a el hecho de tú dónde quieres llegar, independientemente de lo que quieras estudiar, ¿no? Yo quiero llegar a ser tal persona en la vida, ¿no? O a lo mejor soy una persona que me gusta más influir en otras personas, ¿no? Independientemente de lo que vaya a estudiar, o a lo mejor soy una persona más introvertida y yo quiero hacer mi trabajo y ganar mi sueldo y ya está. O tengo ideas grandes y quiero llegar a hacer una cosa grande en el mundo. Dependiendo de eso, vas a ir viendo de dónde tu carrera pueda ser. Aunque luego, independientemente, lo que estudies no te va a cerrar a nada en la vida. Muy buena respuesta. Yo ya también pienso que tienes que juntar lo que es tus fortalezas, tus habilidades innatas, tus talentos, por así decirlo, y tu pasión, y encontrar un camino que achaque esas dos y que tienen para una misma dirección. Y yo creo que si consigues encontrar el camino que hunde ambas cosas, ya tienes casi todo hecho. Tienes el camino hecho. Literalmente. Pues muchísimas gracias, Dani, por venir al podcast. Te lo agradecimos. Te hemos invitado porque eres un tío. ¿Verdad? Me contactaste el otro día por Instagram y yo se lo mandé y digo, Charlie, ¿no te crees el invitado que tenemos? Me lo dijo. Pero yo es que en ese momento estaba todo reventado por editar y tal. Es que es súper interesante todo lo que haces, tío. Que si la empresa, que si en debate, que si los proyectos. Es súper interesante, tío. Yo nunca he sido una persona que destacara mucho, lo que llaman destacar, ¿no? Pero siempre he sido una persona muy curiosa. Mi madre siempre me lo ha dicho de hay que investigar y ser curioso. Y ese es probablemente el único de mis talentos. Porque, en plan, de cosas innatas, ¿no? Porque luego, a mí me gusta mucho una frase de Zetangana que dice que, mira que la tengo de fondo de pantalla de hace 4 años y no me acuerdo exactamente cómo era, ¿no? Pero es que él dice que su único talento es juntarse con las personas correctas, ¿no? Que también tengan talento, ¿no? Hombre, eso también... Y a mí eso me parece como el único talento que tengo yo de verdad, porque el saber tú ver el talento en otras personas y el saber aprovechar, porque muchas veces puedes tener un talento, pero si no hay nadie que te dé la oportunidad para explotarlo, quizás se va a quedar en eso siempre. Y ese es el único talento que yo considero que tengo porque el resto de cosas las he aprendido, porque todo se puede aprender en esta vida, como hablar en público, porque yo hablando en público era una patata, literalmente. No tenía muchísimos nervios al hablar, como todo el mundo, porque es algo natural, pero todo se aprende. Y el hecho de tú ser curioso y ir viendo las distintas cosas y los distintos viajes que puedes tomar, creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer en la vida. Al final, la curiosidad no mató al gato, lo mató a la torpeza. y pues eso, para que veáis que si era una patata hablando, ahora ya no lo es, ¿eh? Ya os ha quedado claro. Todo se aprende en la vida. Así que muchísimas gracias, Dani. Y muchas gracias a vosotros por llegar hasta aquí en el podcast, ¿vale? Nos veremos, esto lo habréis visto un sábado, así que nos veremos el sábado que viene, que subiremos otro podcast. No os voy a decir de qué. No os voy a decir de qué. Jamás se va a decir de qué. Bueno, seguro. Bueno, seguro. Todos son buenos de todas formas. Como la revuelta, ¿no? El que llegue. El que llegue. Que hay veces que no llegan, ¿eh? Que hay veces que no llega. Y bueno. Y nos veremos el sábado, ¿vale? Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.